Evangelio de Jesucristo según Marcos, capítulo 4 y verso número 37 y verso 38. Y allí en esta fracción de la palabra nos vamos a meditar esta mañana. Dice de la siguiente manera: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta mañana vamos a meditar sobre este tema que le he titulado Durmiendo en medio de tormentas. Bien puede, hermano, esté cómodo. Y sobre esta palabra les voy a invitar a que reflexionemos en el nombre del Señor Jesús. Esta misma palabra o este mismo episodio está representado, ejemplo, en Mateo habla de dos tormentas, una en el capítulo 8 y otra en el capítulo 14. En ambas tormentas la posición de Jesús era muy diferente. En ambas tormentas la posición de Jesús era muy diferente. Porque en una de las tormentas, ejemplo, en el capítulo 8 Jesús dormía en medio de la tempestad, pero en el capítulo 14 Jesús no estaba con ellos en la barca. Había una posición diferente. Pero este mismo episodio lo relatan los diferentes evangelistas como Mateo, Marcos y Lucas. Pero algo que me llama la atención es la reacción de los discípulos, cómo increpan a Jesús. Increpar es como llamar la atención, porque allí en Marcos deja demarcado que ellos increparon a Jesús por algo. Y lo increparon fue porque estaba durmiendo, de tal manera que la pregunta fue: ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, lo que les pareció extraño a los discípulos fue que en medio de una tormenta en la cual se estaba negando la embarcación, Jesús dormía tan tranquilo. Mientras los discípulos trabajaban fuertemente, quizás sacando el agua, no sé, restaurando algunas cosas del barco para que no pereciera, Jesús estaba aparentemente desconectado de la realidad y aparentemente desconectado de lo que estaba sucediendo. Dormía. Y es más, la pregunta que ellos hacen es como una pregunta que lo acusa a Jesús como de indiferencia. ¿No te da cuidado que estamos pereciendo? O sea, ¿cómo es posible que en medio de esta situación que vivimos, usted esté desinteresado, que no le interese nuestro conflicto, porque pareciera como que se hubiese desentendido de ellos? ¿Y sabe por qué? Porque quizás, o porque no veían a Jesús actuar con la misma presurización que ellos tenían en su corazón, con la misma angustia. Ellos, a ver, ¿cómo hubieran asumido de que Jesús sí estaba interesado en su conflicto? Si quizás lo hubieran visto comerse las uñas como se las comió un Pedro, digamos. Si hubieran visto a Jesús con la desesperación que tenía un Juan. Si hubieran visto a Jesús gritando como gritó entonces un Jacobo en medio de la tempestad. Para ahora decir: ¿sí te preocupas? ¿sí te interesas en nuestra situación? Porque nosotros, hermano, tenemos la tendencia a censurar al que en medio de nuestros conflictos no reacciona como nosotros. Porque si no reacciona con la misma preocupación, entonces es porque se ha desentendido, porque poco le interesa nuestro conflicto. Es lo que nosotros entramos a deducir de manera tan rápida. A los discípulos los desconcertó esto. Durmiendo en medio de una tormenta.
Porque es que las tormentas no generan tranquilidad para dormir. A no ser que ya sea un marinero muy experto, por así decirlo en el viejo adagio, curtido ya por el vaivén del mar. Pero generalmente las tormentas no dan para que una persona duerma con tranquilidad, para que descanse. Los desconcertó a ellos porque Jesús está durmiendo en medio de una tormenta. Y allí es donde yo quiero que trabajemos esto y que analicemos cuán importante es tener la paz de Dios en nuestro corazón, porque ello nos ayudará, escuche, a enfrentar nuestros conflictos de forma diferente. Porque pensamos que la paz es la ausencia de conflictos, que la paz del cristiano es la ausencia de problemas, que la paz para el cristiano está representada en la ausencia de una enfermedad o en la ausencia de una crisis. Pero realmente cuando miramos a Jesús, la manera como se comporta en medio de la tormenta, entonces definimos que la paz no es la ausencia de conflictos, sino que la paz es la abundancia de Dios en mi vida. ¿Qué tanto está Dios en mí? Recuerde que en mensajes pasados les he dicho que complicaciones siempre van a haber en todo el peregrinar de su vida. En todo su transitar de vida seguirán existiendo tormentas, conflictos, adversidades. Así que Dios no está interesado de que usted tenga paz solo en momentos de bonanza. Lo que Dios se propone es que la paz se haga evidente en usted en medio del conflicto. Como decía o dice la canción que alguien compuso, paz en medio de la tormenta. Porque tener paz en medio de una bonanza, pues cualquiera la tiene. Sentir paz cuando no hay enemigos persiguiéndome, cualquiera, eso cualquiera. Sentirme sano cuando no hay enfermedad, sentirme confiado cuando no hay conflicto, eso cualquiera lo puede asumir. Pero lo que Dios se propone con nosotros es precisamente eso, hermano. Por eso, aunque a ti te parezca que en determinado momento Dios está desconectado de tu situación, de tu realidad, no es que Dios esté desconectado. Es que en medio de lo que estás viviendo, Dios te quiere regalar la gran lección de tu vida. Te quiere aportar algo que tú y yo no tenemos. La paz que me ayuda, escuche, a navegar o a dormir en medio de esas tormentas. Siendo sinceros, a veces es más grande la tormenta que hay en el corazón de la persona que la tormenta que hay en el entorno. A veces es más grande la tormenta que hay dentro del corazón que la que hay fuera de nosotros. Por eso es, hermano, como a veces suena como contradictorio cuando vemos los hombres, las mujeres de Dios, los cristianos, tener comportamientos tan diferentes a los que nos propone el conflicto. Porque hay cosas que llegan y nos proponen son lamentos, censura, desánimo. Y entonces uno llega a mirar a la persona y dice, vea, ni se desanima, ni se lamenta, ni censura, ni echa para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay algo, hermano, y es que, escuche, la gente de paz vive en paz. Transmite paz. Por eso llega a haber una bienaventuranza para ello. Bienaventurados los pacificadores. Y no está hablando aquellos que firman un tratado de paz, solo acuerdos de paz, acuerdos unilaterales, cese de hostilidades. No. Porque escuche, eso no son los pacificadores. Hablar de los pacificadores son aquellos que han recibido la paz de Cristo, pero se la pueden transmitir a otros. Porque de hecho, hermano, así como hay gente que transmite paz,
Hay otros que solo transmiten desesperación y angustia. La Biblia habla de un naufragio que tuvo el apóstol Pablo, ¿sí o no? Y el texto relata que en medio del naufragio la gente comenzó a tirar los aparejos y comenzó a tirar los alimentos y comenzó a tirar todo. Y de un momento a otro Pablo se para y dice, no, venga, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y alguien puede decirle, Pablo, por favor, ¿cómo que tranquilos, que no nos desesperemos? Si no tiramos esto a la mar, entonces el barco no puede salir avante en las olas. Dijo, no, tranquilos, esta noche vino un ángel del Señor y estuvo hablando conmigo y me dijo que nos quedáramos tranquilos, que no vamos a perecer. Gente que duerme en medio de tormentas. Pero hay gente que no necesita tormentas para desvelarse. Solo, hermano, con la suave brisa los desvela, hablando espiritualmente. Uno llega a analizar la vida de personas y uno dice, venga, no es que uno menosprecie los conflictos de otro, pero uno a veces dice, este conflictico, esta tormentica, este chubasquito, como tiene de desesperado a este hermano, como lo tiene de desconfigurado, Señor. ¿Qué tal que le montaran la cruz encima? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que esta mañana yo quiero hablarle, porque a ver, pastora, si usted me diga que tenga confianza, dormir en medio de tormentas no es fácil. Yo que soy marinero se lo digo, podría decir algo, pero tú estás ignorando algo. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Y allí es donde me llama la atención. Filipenses 4, versículo 7 dice algo, y la paz de Dios, pero mira cómo lo propone. Aquí es donde me gusta esto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En otra versión no dice que sobrepasa, sino que dice que se sobrepone a tu entendimiento. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que dice. Será como un refugio, guardará vuestros corazones y aún vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra guardará representa refugio. Quiere decir que la paz de Dios es precisamente ese refugio en medio de cualquier tormenta que usted pueda enfrentar. Pero mire que esa paz de Dios se contrapone al entendimiento. ¿Qué significa eso, hermano? Mire, nosotros creemos y aceptamos aquello que está dentro del límite de nuestro entendimiento. Aquello que está dentro de nuestra capacidad racional o aquello que está dentro de nuestra lógica concepción. Permítame decirlo, lo que usted puede entender. Pero es que yo no entiendo, pastor. Y si yo no entiendo, no lo acepto. Y si yo no le veo razón a esto, pues tampoco lo acepto. Y si yo a esto no le veo lógica, pues no, entonces no lo acepto. Y allí es donde nos equivocamos. ¿Sabe por qué? Porque pretendemos que lo que Dios haga con nosotros tiene que hacerlo dentro del marco de lo que nosotros podamos entender, para así evitar incomprensiones y censuras nuestras. Porque todo tiene que estar ligado a mi pensamiento, a mi entendimiento. No entiendo. Entonces el Señor lo que está diciendo, hay momentos donde su mente se va a embotar, donde usted no le va a hallar coherencia y lógica a lo que le sucede. Ejemplo, el gran meollo y conflicto de todos los tiempos es, ¿por qué el justo tiene que sufrir? Esa fue la pregunta del salmista en Salmo 73. Digo, yo soy justo y no entiendo por qué me pasan cosas que le tendrían que pasar al impío. ¿Eso qué significa? El entendimiento está ¿qué? Entenebrecido, está embotado. Y es normal que nos suceda eso. Pero cuando el entendimiento no razona, no le haya lógica a las cosas, aparece la paz de Dios que sobrepasa ese entendimiento
y se vuelve como una guarnición a nuestro corazón para que las tormentas no nos hagan daño. Aleluya. Así que este versículo es un desafío a la lógica, hermano, pero es un desafío impresionante. Y permítame, yo se lo voy a formular de otra manera. Y es como si el Señor dijera, habrá paz aunque tu realidad diga otra cosa. Es como decir, habrá paz aunque tu realidad te diga otra cosa. Y permítame, le hago este recorrido bíblico. ¿Cómo es posible que alguien esté orando en paz, orando tan tranquilo, cuando allá, hermano, el gobierno dispuso un foso con leones hambrientos para que se lo comieran? ¿Cómo es que estés con tanta paz, Daniel? Usted debería estar buscando escondedero, y es más, esas oraciones debería hacerlas allá en la caverna, en lo oculto, donde nadie te vea. Porque las amenazas generan intranquilidad. ¿Usted en algún momento ha estado en riesgo de muerte? A alguien aquí de pronto, no le digo levante la mano, a alguien aquí lo han llegado a amenazar de muerte. Que alguien le diga, te voy a matar, y que no sea simplemente un fanfarrón. ¿Qué es lo que eso genera al corazón? Vea, yo le voy a decir algo. La primera amenaza de muerte que yo tuve siendo cristiano, a mí inicialmente el impacto de eso me devastó. Porque ¿cómo es posible que ahora que estoy caminando contigo me amenacen de muerte? Pero cuando fui a hablar con Dios, al momento de hablar con Él me generó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabe que me dijo, es verdad que los que te amenazaron son matones y lo hacen y viven de eso. Digo, pero yo estoy por encima de ellos y te voy a permitir que estés en paz. Y es más, a tus enemigos les voy a hacer sentir paz a tu favor. ¿Cómo es posible estar en paz cuando se dispuso un foso de leones contra mí? ¿Cómo es posible estar en paz, estar tranquilo, cuando el horno lo han calentado 7 veces y te han dicho, vas para allá? Eso tiene que generar, es una zozobra, una inquietud, una angustia. Esa es la reacción emocional que se tiene que generar cuando hay conflictos. Pero ¿cómo es posible que a esta gente esto le genere paz y yo no veo a Sadrach, Mesach y Abednego respondiendo de forma alterada, ni de forma positivista, sino que yo los veo tan relajados diciendo, oh, rey, no hay necesidad que te respondamos sobre este asunto? Y permítame, lo traigo aquí a la serenidad, que creo que le respondió así, no hay necesidad. Dios, el Dios, ni siquiera con la voz pentecostal, ¡ah, Dios que continuamente! No, yo los veo muy tranquilos. Rey, al Dios que continuamente nosotros servimos, permítame, le informo que Él podrá librarnos del horno de fuego. Pero Rey, permítame, también le digo que si Él no nos libra, pues también estamos dispuestos a que nos vuelvan chicharrón. ¿Por qué estar en paz? Escuche, yo me pongo a leer lo que dice David en el Salmo 27 y es algo magistral. ¿Por qué estar en paz aun cuando los malignos y los angustiadores se juntaron contra mí? Porque es que David dice, los malignos y los angustiadores se juntaron todos contra mí. Dijo, ya que no adivinas cómo me puse yo de desesperado. Ay, ya que no adivinas cómo me puse de angustiado. Ay, yo busqué, pagué escondedero. David tiene que concluir y dice, yo estaré confiado. Venga, señora, ¿a usted qué le pasa? A mí me parece que usted está actuando de forma irracional. No, no es de forma irracional. Antes, esto que tengo se ha sobrepuesto a mi racionalidad. Pero mire la tapita que le pone a esto. Dice, oiga, ¿por qué estar en paz? Porque dice, los malignos y los angustiadores, pero luego redobla eso y digo, y eso que no les he dicho, un ejército acampó contra mí. Dijo, y he dormido seguro. Yo le hago una pregunta. ¿Eso
que vivía David, esa manera de dormir en medio de tormentas, es producto de ¿qué? Es precisamente producto de la paz de Cristo que se sobrepone a cualquier entendimiento, a cualquier lógica, a cualquier circunstancia. Hace rato, hermano, que Dios viene buscando, escuche, a alguien que no se sujete a la limitación de su humano entendimiento. Y que le está diciendo, vea, el verdadero milagro no es tanto que sujete la tormenta, porque hay gente que se asombra con la tormenta cuando se calma. A mí me asombra más la paz que Dios le pone en el corazón a alguien en medio de la tormenta. Eso me sorprende más. Yo tengo que decirle que esta palabra viene direccionada a lo que Dios quiere hacer a la iglesia. Y le voy a decir, esta palabra está calientica, está fresquita. Hace poquito molimos ese trigo. Porque a eso me he dedicado todos estos días. Yo venía, hermano, con una ruta de palabra antes de este acontecimiento, con una línea de palabra direccionada. Por aquí vamos, porque eso soy yo. A mí me toca hacer trazo recto de la palabra, me toca hacer uso de la palabra como alimentador, como pastor. Pero cuando todo esto sucede, me dice, hágame el favor y esto me lo aplaza, me lo deja allí, porque esto es lo que necesito que me le dé a la iglesia. Le digo, bueno, Señor. Dios, hermano, hace rato está mirando a alguien por aquí y lo está mirando de forma, bueno, no es que Dios lo impresione el ser humano, pero sí el Señor se queda, permítanme en el buen sentido de la palabra, sorprendido. Dice, hace rato está censurándome porque Él pretende que yo actúe de la misma manera presurosa como Él actúa. Y hace rato está pensando que yo me desentendí de Él. Y hace rato está pensando que es que yo he dejado de rodearlo con bondades. Hace rato está diciendo, Señor, esta tormenta, ¿por qué tan prolongada? Dice, porque es más prolongada la tormenta que hay en tu corazón. Porque estoy trabajando en tu corazón para poder solucionar lo exterior. ¿Cómo es posible, hermano? A mí me parece tan magistral esa manera de Jesús. ¿Cómo es que esto dice, hermano? Se levantó una gran tempestad de viento y se la que estaba a punto de colapsar. Pues lo normal, hermano, que en medio de una emergencia es que actuemos con presuridad, que suenen las sirenas, que vayan las ambulancias, que vengan los organismos de socorro, no sé, que los salvavidas. Pero no, Jesús allí dormido, es más, ni se despertó por voluntad propia, porque el texto dice, lo despertaron. Emocionalmente tenían cierta dosis de razón de disgustarse. Ni se despierta. Nos toca despertarlo. Y yo no sé si humanamente Jesús, hermano, se despertó. Uy, pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? ¿Qué pasó? Porque, hermano, vea, dormía en el cabezal. Hermano, el agua le caía. O yo no sé si hay que estar uno muy privado, hermano, pero a mí cualquier goterita me despierta. ¿Y cómo es que a Jesús, hermano, las olas que le habían salpicado y ni siquiera lo despertaban, hermano, las olas? Los vientos, hermano. Supongamos que en medio de la ola vino un pescado y Jesús siguió durmiendo. Estoy haciendo una hipótesis. No. A Jesús tuvieron que ir a despertar los desesperados, los angustiados, porque a veces somos nosotros así. ¿Qué hubo, Señor? Y a veces este altar lo utilizamos también para eso, para generar depresión. ¿Qué hubo, Señor? ¿Hasta cuándo? Padre, tengo plazo hasta hoy. Hasta hoy tengo plazo, Señor. Que esta dominical no se termine sin que usted me solucione. Y el Señor allá pareciera desinteresado. Señor, ¿por qué actúas así? No, venga, por favor. Lo que pasa es que quiero hacerte entender que de esa manera no solucionas nada.
serenidad, calma. Te hago una pregunta, ¿será que podrás añadir a tu estatura un codo? ¿Quiénes son los más bajitos de aquí? Bueno, no está Yandú. Por mucho que Yandú se afane, mañana no va a poder medir más de lo 1.50 que mide el hermano Saqueo. Amandita, usted por mucho que se afane no va a poder medir más de lo 1.20 que mide, mija. Yo la tengo medidita, mira por acá. Afánate con todo y mañana amaneces con la misma estatura y hasta con una cana más. Porque ni siquiera podrás hacer blanco o negro los cabellos de tu cabeza. Basta cada día tu propio mal. Aquello que está invitando el Señor, está invitando a que alguien, hermano, pueda disfrutar, recibir, vivir la paz que Jesucristo da. Yo quiero invitarle, hermano, a que esté de pie, porque voy a decirle a que hay alguien, hermano, que viene atormentado por cosas muy sencillas. Por cosas muy sencillas. Inclusive a veces uno como pastor, porque como vivimos imitando a Jesús, a veces los creyentes lo miran hasta con mal concepto y mal, porque ellos pretenden que la manera como ellos se angustian y en las tormentas uno también. No, yo no me puedo tirar por la borda contigo. Yo antes tengo que decirte, no te tires, a no ser que seas Jonás. No te tires, porque el Señor me ha dicho que no vas a perecer. Espérate nomás que Él se ponga en pie. Espérate nomás que se calme la tormenta que hay en tu corazón y la tormenta que hay en tu entorno también por derecho propio se tendrá que calmar. Así que si usted está desgastándose, primeramente remando, quebrando remas, quebrando el mástil, hermano, y perdiendo, hermano, quizás la vela, oiga, le voy a decir, primero ponga en paz su corazón con Dios, porque hay algo bien especial, hermano. La paz de Dios que gobierne en nuestros corazones te llevará a navegar a una dormir sobre tormentas, hermano. Por eso entonces tendría que decir una palabra. No vas a tener temor del terror nocturno ni de saeta que vuele de día. Dormirás tranquilo. No tendrás temor de nada que te espante. Porque esa paz, esa tranquilidad es el producto precisamente reiterado de la paz que usted tiene con Dios. Por eso Dios continuamente llama al ser humano y dice, venid pues y estemos a cuentas. Esa palabra cuentas, estemos a paz. ¿Sabe cuál es la principal tormenta en la cual el hombre se embarca? Cuando vive tropeleado con el Todopoderoso. Si usted vive tropeleado con Dios, usted no tiene paz. Así lo nombren, hermano, y le den ¿cómo es que el que le dieron a Santos? El Nobel de la Paz. Así digan que tú eres el Nobel de la Paz. Si estás tropeleado con Dios, así te ponga una paloma blanca en el bolsillo de tu saco. Pero ¿qué dice la palabra? Pablo dice, justificados pues por la fe. Eso es una maravilla. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Será que alguien esta hora aprenderá a dormir en medio de tormentas? Y ese aprender a dormir en medio de tormentas es a vivir sereno, tranquilo. Que soplen los vientos, que se redoblen las olas. Puedo dormir tranquilo porque Jesús está conmigo. ¿Quiere usted levantar sus manos y más que sus manos levantar su corazón al Señor?
Escucha esta fracción de esta canción. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Escucha esto. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. A ver, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aunque hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Así es. Bendícela con paz esta mañana, Jesús. Dale esa provisión de paz. Muchas veces yo me siento igual, y el corazón anhela esa quietud, y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Escucha este tan bonito. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Dile a tu compañero que está